Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y secretos de la farándula otomana. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un drama que está dando mucho de qué hablar. ¿Kerem realmente traicionó a Hande? Y con Melissa. Sé que muchos están tan impactados como yo, así que prepárense porque vamos a desentrañar todo este culebrón. Vamos a analizar posibles pistas, examinar las reacciones del público y, por supuesto, a recordar algunas de las parejas más icónicas de las series turcas que nos han hecho suspirar y también sufrir. Pero antes de empezar con este drama, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series turcas favoritas. Comparto análisis, noticias, chismes y todo lo que necesitan saber para estar al día con el mundo turco. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías sobre este drama y cuáles son sus series turcas favoritas. Ahora sí, vamos al grano. El mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas, y la supuesta traición de Kerem a Hande ha generado un verdadero terremoto. La pareja, catapultada a la fama por su romance en la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtió en un símbolo de amor y complicidad para millones de fans alrededor del mundo. Su conexión en pantalla trascendió la ficción, y la confirmación de su relación en la vida real solo alimentó aún más la pasión de sus seguidores. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al detalle, buscando señales de su amor inquebrantable. Para entender la magnitud de este escándalo, y antes de seguir especulando, quiero presentarles algunas series turcas que han jugado con el concepto de la traición, el amor y el drama de una manera magistral. Recuerden que lo que vamos a ver son ejemplos de series que exploran temas similares, para poner en contexto el revuelo que ha causado este rumor. No estamos confirmando la veracidad de la información, sino analizando la reacción a la misma. La industria televisiva turca ha sabido explotar las emociones del público, creando historias adictivas que exploran los recovecos más oscuros del corazón humano. Desde romances prohibidos hasta venganzas implacables, las series turcas nos han regalado momentos inolvidables que han trascendido fronteras. La primera serie que quiero recordar es Medcezir. Es un drama romántico juvenil que nos cuenta la historia de Yaman, un chico de barrio humilde que es rescatado por un abogado adinerado y entra en un mundo completamente nuevo, lleno de lujos y privilegios. Los actores principales son Atay Ulusoy como Yaman y Serini y Sarkaya como Mira. En Medcezir vemos cómo las relaciones se complican por las diferencias sociales, las ambiciones personales y, por supuesto, las infidelidades. Mira, el personaje interpretado por Serini, lucha con sus propios demonios y secretos, lo que la lleva a tomar decisiones que lastiman a Yaman. La serie es relevante para nuestro tema porque explora la fragilidad de las relaciones, especialmente cuando se ven sometidas a presiones externas y a la tentación. Uno de los datos más interesantes de Medcezir es que es una adaptación de la serie estadounidense DOC. La adaptación turca logró capturar la esencia del drama original, pero añadiéndole el toque cultural turco que la hizo tan popular en Turquía y en el resto del mundo. La serie no solo se centra en la infidelidad en sí, sino también en las consecuencias emocionales que ésta genera en los personajes involucrados. La culpa, el remordimiento o el deseo de venganza son solo algunas de las emociones que se exploran a lo largo de la trama. Además, Medcezir nos muestra cómo las diferencias de clase pueden influir en las relaciones, creando obstáculos y tensiones que ponen a prueba el amor de los protagonistas. Otra serie que creo que vale la pena mencionar es Aşk Memnu. Esta es una serie clásica turca, un drama intenso y apasionante que ha dejado una huella imborrable en la televisión turca. Los actores principales son Beren Saat como Biter y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con un viudo rico, Adnan, mucho mayor que ella. En la casa de Adnan, Biter conoce a Belul, el sobrino de su esposo, y entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a una aventura amorosa prohibida. El drama, la pasión y las consecuencias de sus actos son simplemente devastadoras. Esta serie es un claro ejemplo de cómo la tentación y el deseo pueden llevar a la traición, destruyendo relaciones y vidas enteras. Aşk Memnu es un remake de una novela del mismo nombre y ha sido adaptada en varios países. La versión turca es considerada una de las mejores adaptaciones y ha sido elogiada por su producción, actuaciones y la forma en que aborda temas tan complejos como el deseo, la infidelidad y las convenciones sociales.
La serie generó mucha controversia en su momento debido a su temática, pero también fue un gran éxito de audiencia. Aşk Memnu no solo es una historia de infidelidad, sino también una crítica a la sociedad turca de la época, que imponía roles y expectativas rígidas a las mujeres. Biter, el personaje interpretado por Beren Saat, es una mujer que se siente atrapada en un matrimonio sin amor y que busca la felicidad y la libertad en los brazos de otro hombre. La serie nos muestra las consecuencias devastadoras de reprimir los deseos y de vivir en contra de las convenciones sociales. Ahora hablemos de algo un poco más moderno, Sadakat Sith. Esta serie es un thriller psicológico que explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Los actores principales son Cansu Dere como Asia y Canecin Doruk como Volkan. Sadakat Sith cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la ha estado engañando durante años. A partir de este descubrimiento, Asia decide vengarse de su esposo y de su amante, iniciando un juego peligroso y lleno de intrigas. Lo que hace que Sadakat Sith sea tan impactante es la forma en que muestra el dolor, la ira y la desesperación que siente la persona traicionada. La serie también plantea preguntas importantes sobre la confianza, el perdón y la justicia. Sadakat Sith es una adaptación de la serie británica Dr. Foster. La adaptación turca ha sido muy bien recibida por el público y la crítica, y ha sido elogiada por sus actuaciones, su ritmo y la forma en que aborda temas tan delicados como la infidelidad y el maltrato psicológico. Uno de los aspectos más destacados de la serie es la interpretación de Cansu Dere, quien ha sido elogiada por su capacidad para transmitir las emociones complejas de su personaje. Sadakat Sith se centra en la perspectiva de la víctima de la infidelidad, mostrando el proceso de duelo, la reconstrucción personal y la búsqueda de justicia. La serie plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del amor, la confianza y el perdón, y nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionaríamos si nos encontráramos en una situación similar. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Yasak Elma. Esta serie es una comedia dramática que cuenta la historia de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen objetivos muy diferentes en la vida. Los actores principales son Edais como YLDZ y Sebbal Sam como Ende. Yasak Elma está llena de intrigas, traiciones y ambiciones. YLDZ, una joven ambiciosa, sueña con casarse con un hombre rico y vivir una vida de lujos. Ende, una mujer poderosa y manipuladora, le ofrece a YLDZ un trato, seducir a su esposo, Alit, para que ella pueda divorciarse de él y quedarse con una gran parte de su fortuna. A partir de este momento, la vida de las dos hermanas se complica y se ven envueltas en una red de mentiras y traiciones. Yasak Elma es una serie muy entretenida y llena de giros inesperados. La serie destaca por su humor negro, sus personajes carismáticos y la forma en que aborda temas como la ambición, el poder y la lucha de clases. Yasak Elma es una de las series turcas más longevas y populares de los últimos años, y ha sido elogiada por su capacidad para reinventarse y mantener al público enganchado. A diferencia de las otras series que hemos mencionado, Yasak Elma aborda la traición desde una perspectiva más ligera y satírica. La serie no se toma tan en serio a sí misma y utiliza el humor para criticar la superficialidad y la ambición desmedida de la sociedad turca. Y volviendo al tema que nos trajo aquí, el supuesto romance entre Kerem y Melisa, quiero recordarles que la información aún no está confirmada. Los rumores comenzaron a circular a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, alimentados por fotografías y testimonios anónimos. Sin embargo, ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, la reacción del público ha sido muy intensa, porque todos amamos la química que vimos entre Hande y Kerem. La sola idea de que esa relación haya terminado o que haya habido una infidelidad genera un impacto emocional en sus seguidores. Es algo similar a lo que sentimos cuando vemos estas series de televisión que exploran el tema de la traición. Nos involucramos emocionalmente con los personajes y sufrimos con ellos cuando son traicionados. Los fans de Anker han expresado su incredulidad y decepción ante los rumores, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo a Hande y críticas a Kerem. Algunos incluso han llegado a especular sobre los motivos que podrían haber llevado a la supuesta infidelidad, reviviendo viejas polémicas y creando teorías conspirativas. Ahora bien, independientemente de si el rumor es cierto o no, lo importante es recordar que la vida de los famosos también está llena de presión y escrutinio público. Es fácil juzgar desde afuera, pero no sabemos lo que realmente está pasando detrás de cámaras. Los actores, al igual que cualquier persona,
tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que a menudo hay factores que no vemos o entendemos desde fuera. Así que antes de sacar conclusiones apresuradas, creo que es importante ser prudentes y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y hablando de esperar, voy a estar atenta a cualquier noticia que surja sobre este tema y se las traeré de inmediato. Así que asegúrense de estar suscritos a mi canal y de activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Además, les invito a seguirme en mis redes sociales, donde estaré compartiendo más información y opiniones sobre este y otros temas relacionados con las series turcas. En resumen, hoy hemos explorado algunas series turcas que abordan el tema de la traición de diferentes maneras, desde el drama intenso de Aşk Memnu hasta la comedia negra de Yasak Elma. Y también hemos reflexionado sobre la supuesta traición de Kerem Hande y el impacto que ha tenido en el público. Recuerden que la vida real es mucho más compleja que las telenovelas, y que es importante ser prudentes antes de juzgar a los demás. La industria del entretenimiento a menudo crea una imagen idealizada de las relaciones, pero la realidad es que el amor y el compromiso requieren trabajo, comunicación y respeto mutuo. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las series turcas y del drama de Kerem y Hande. Me encanta leer sus comentarios. Así que no duden en dejar sus opiniones abajo. ¿Cuál es su serie turca favorita sobre traición? ¿Qué opinan de todo este culebrón de Kerem y Hande? Los leo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.